Lo que vi en esa ventana cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. A través del cristal empañado de mi propia cocina, observé a mi nuera Hortensia y a toda su familia celebrando con copas de champán en alto, mientras uno de ellos sostenía un papel que decía claramente mi nombre y la cifra de $20 millones. Se abrazaban, reían y brindaban como si acabaran de ganar la lotería. El problema era que yo seguía viva, parada ahí en mi bata de casa, viendo cómo festejaban mi supuesta muerte. Mi nombre es Silvia Montes. Tengo 70 años y durante las últimas 5 décadas creí que había construido una familia sólida, unida por el amor y no por el dinero. Vivo en una casa modesta en las afueras de la ciudad, la misma donde crié a mi hijo Alfredo después de que su padre muriera en ese accidente de construcción hace 30 años. Cada mañana me levanto a las 6, preparo café solo porque ya no hay nadie más para quien hacerlo, y reviso las cuentas de mis inversiones que, gracias a Dios y a años de trabajo duro, llegaron a alcanzar esos 20 millones que tanto parecían emocionar a mi familia política. Alfredo se casó con Hortensia hace 15 años. Ella llegó con su madre Celina, una mujer de 65 años que siempre me miró como si fuera una intrusa en mi propia casa, y con su hermana Camila, una mujer de 40 años que nunca trabajó un día en su vida pero que siempre tuvo opiniones sobre cómo debería gastar mi dinero. Desde el primer día, sentí que me evaluaban, que calculaban, que esperaban algo de mí que iba más allá del cariño de una suegra. Durante todos estos años, fui la abuela que llevaba regalos en Navidad, la que pagaba cenas familiares, la que ayudaba cuando había emergencias médicas o cuando necesitaban dinero para el enganche de su casa. Nunca pedí nada a cambio, solo quería sentir que tenía una familia completa otra vez, que mi casa volvía a llenarse de voces y risas como en los viejos tiempos cuando Alfredo era pequeño. Pero esa tarde, mientras regresaba de mi cita médica mensual con el cardiólogo, decidí entrar por la puerta trasera para no molestar. Había visto varios carros estacionados frente a mi casa y pensé que tal vez Alfredo había organizado una reunión de trabajo. ¡Qué equivocada estaba! Cuando me acerqué a la ventana de la cocina para ver si necesitaban algo, los vi ahí reunidos alrededor de mi mesa de comedor, esa mesa de madera donde habíamos compartido tantas cenas dominicales. Hortensia tenía en las manos un folder lleno de papeles. Reconocí inmediatamente los documentos de mi testamento, los mismos que había guardado en mi caja fuerte del estudio. Celina aplaudía mientras leía algo en voz alta, y Camila tomaba fotos con su teléfono a cada página. Mi propio hijo Alfredo, el bebé que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta en el patio trasero, estaba sentado en la cabecera de mi mesa asintiendo con una sonrisa que nunca le había visto antes. Fue entonces cuando escuché las palabras que me helaron la sangre. Hortensia alzó su copa y dijo: «Por fin podemos empezar a vivir como merecemos. Ya era hora de que la vieja se fuera y nos dejara en paz con lo nuestro». Celina añadió entre risas: $20 millones, hija. Con esto podemos comprarnos esa casa en la playa y el carro nuevo que tanto querías. Camila no dejaba de tomar fotos y repetir: «No puedo creer que por fin haya pasado. Ya no tendremos que fingir que la queremos». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo, recargada contra la pared de mi propia casa. Durante 5 minutos completos, observé cómo planeaban mi funeral, cómo dividían mis pertenencias, cómo calculaban cuánto dinero les tocaría a cada uno. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo que por fin habían logrado remover, como si mis 70 años de vida no hubieran significado absolutamente nada para ellos. La realidad me golpeó como un martillo en el pecho. Mi familia había estado esperando mi muerte, deseándola, planeándola tal vez. Y lo peor de todo era darme cuenta de que, en algún momento de los últimos meses, habían logrado acceso a mis documentos más privados, a mi testamento, a información que yo nunca les había dado. Eso significaba que habían estado entrando a mi casa, revisando mis cosas, violando mi privacidad mientras yo confiaba ciegamente en ellos. En ese momento tomé la decisión más importante de mis últimos años. No iba a entrar a confrontarlos. No iba a gritarles ni a hacer una escena. Iba a descubrir exactamente qué estaban planeando y cómo habían llegado tan lejos sin que yo me diera cuenta. Porque una cosa había aprendido en 70 años de vida: la venganza servida fría siempre sabe mejor, y la justicia construida con paciencia siempre es más sólida. Me alejé de esa ventana convertida en una mujer diferente. Ya no era la abuela ingenua que regalaba dinero y cariño sin cuestionar. Era Silvia Montes, una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez,
a años de trabajo duro, y que no iba a permitir que unos aprovechados destruyeran todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y recordando todos los momentos que creí especiales con mi familia, preguntándome cuando comenzaron a verme como un banco ambulante en lugar de su madre y abuela. Las lágrimas llegaron sin aviso, arrastrando conmigo 30 años de recuerdos que ahora se sentían manchados por la traición. Recordé cuando Alfredo tenía 8 años y enfermó de neumonía. Durante 2 semanas no me separé de su cama en el hospital, durmiéndome en esa silla incómoda de plástico, alimentándome solo de café y galletas de la máquina expendedora. Gastamos todos nuestros ahorros en médicos privados porque el seguro público no cubría el tratamiento que él necesitaba. Vendí hasta mi anillo de bodas, el único recuerdo tangible que me quedaba de mi esposo Roberto, para pagar esas facturas médicas que llegaban como avalancha cada día. Roberto había muerto cuando Alfredo apenas tenía 5 años. Un accidente en la obra donde trabajaba como supervisor de construcción. Una viga de acero mal asegurada le cayó encima un martes por la tarde, y para el miércoles yo ya era viuda con un niño pequeño y deudas que parecían montañas imposibles de escalar. El seguro de vida de Roberto apenas cubrió el funeral y algunos meses de renta. El resto tuve que construirlo yo, trabajando doble turno en la fábrica textil durante el día y limpiando oficinas por las noches. Alfredo nunca supo cuántas noches me quedé despierta haciendo cuentas en servilletas de papel, calculando si podríamos pagar la renta y comprar comida al mismo tiempo. Nunca le conté cuántas veces cené solo pan y café para que él pudiera tener carne en su plato. Quería que creciera sintiéndose seguro, amado, sin cargar con el peso de nuestra situación económica. Tal vez ese fue mi error, protegerlo demasiado de la realidad, hacer que todo pareciera fácil cuando en realidad cada día era una batalla. Cuando cumplió 15 años, conseguí un trabajo mejor en una empresa de contabilidad. Mi jefe, el señor Martínez, vio que tenía facilidad con los números y me ofreció capacitación gratuita los fines de semana. Durante 3 años estudié contabilidad mientras trabajaba a tiempo completo, llevando libros a casa para estudiar después de que Alfredo se durmiera. Me gradué a los 42 años, con honores, y finalmente pudimos mudarnos de ese apartamento de una habitación a esta casa donde aún vivo. Con el tiempo, mis ahorros crecieron. Invertí en propiedades pequeñas, luego en fondos de inversión, siempre siendo conservadora, nunca arriesgando más de lo que podía perder. Cada dólar que ganaba lo veía como un ladrillo más en la pared de seguridad que estaba construyendo para mi hijo y para mí. Nunca compré lujos innecesarios, nunca gasté en caprichos. Mi mayor extravagancia era comprarle zapatos nuevos a Alfredo cada semestre, aunque los anteriores todavía sirvieran. Cuando conoció a Hortensia, yo tenía 55 años y ya había acumulado mis primeros $2 millones. Recuerdo perfectamente el día que me la presentó. Era una mujer bonita, de 30 años, con una sonrisa que me pareció genuina y una forma de hablar suave que me tranquilizó. Me dijo que amaba a mi hijo, que quería formar una familia estable con él, que respetaba mucho todo lo que yo había sacrificado para criarlo bien. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, o al menos eso creí. Hortensia me visitaba regularmente, me ayudaba con las compras, me acompañaba al médico cuando Alfredo estaba ocupado con el trabajo. Su madre Celina parecía una señora educada, siempre bien vestida, que me contaba historias de su juventud y me hacía sentir acompañada. Su hermana Camila era más joven y enérgica, siempre llegaba con flores o postres caseros que decía haber preparado especialmente para mí. Pero ahora, repasando cada conversación en mi memoria, podía ver las señales que había ignorado. Las preguntas sutiles sobre mis inversiones, disfrazadas como interés genuino por mi bienestar financiero. Las sugerencias de que debería poner mis propiedades a nombre de Alfredo para evitar problemas legales en el futuro. Los comentarios sobre lo cansada que me veía, sobre lo difícil que debía ser manejar tantas responsabilidades a mi edad. Hace 2 años, cuando cumplí 68, Hortensia insistió en que necesitaba ayuda para organizar mis papeles importantes. Me convenció de que era peligroso tener todo guardado sin orden, que si me pasaba algo nadie sabría dónde encontrar mis documentos. Yo, confiando en ella como en una hija, le mostré dónde guardaba mi testamento, mis estados de cuenta, las llaves de mi caja fuerte. Le expliqué mi sistema de contraseñas, pensando que era responsable tener a alguien de la familia informado sobre estos temas. También recordé todas las veces que había dicho no a sus peticiones de dinero, y como cada negativa era recibida con silencio tenso y miradas que no supe interpretar en su momento. Cuando se casaron,
Les regalé $50,000 para el enganche de su casa. 2 años después, necesitaban $30,000 para remodelar la cocina. Al año siguiente, otros $20,000 para el carro nuevo de Hortensia. Siempre decían que me pagarían, pero nunca lo hicieron, y yo nunca se los exigí porque pensé que eso es lo que hacen las madres, ayudar sin esperar nada a cambio. La última gran suma que les presté fueron $100,000 hace 6 meses, cuando Alfredo dijo que tenía la oportunidad de invertir en un negocio que le daría ganancias enormes. Me mostró papeles, gráficas, proyecciones que parecían prometedoras. Yo quería ayudarlo a prosperar, a ser independiente, a construir su propio patrimonio. Pero ahora me preguntaba si ese negocio realmente existía, o si todo había sido una estrategia más para acceder a mi dinero. Mientras las horas de esa noche interminable pasaban lentamente, me di cuenta de que había sido una tonta. No por haber trabajado tan duro o por haber ahorrado tanto dinero, sino por haber creído que el amor familiar no tenía precio. Por haber asumido que mis sacrificios habían sembrado gratitud en lugar de expectativas. Por haber pensado que $20 millones eran una bendición para dejarle a mi familia, cuando en realidad se habían convertido en el motivo de mi condena. Pero también sentí algo más fuerte que la tristeza, una rabia fría, calculada, que me llenó de energía por primera vez en meses. Ellos habían cometido un error al subestimarme. Habían olvidado que yo era la mujer que construyó esa fortuna ladrillo a ladrillo, la que sobrevivió a la pobreza, a la viudez, a años de lucha. Creían que por tener 70 años ya no tenía fuerzas para defenderme. Se iban a dar cuenta de lo equivocados que estaban. Al día siguiente, Alfredo llegó a mi casa con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Traía flores amarillas, mis favoritas, y una bolsa con pan dulce de esa panadería cara del centro que sabía que me gustaba. Todo su comportamiento me resultaba teatral, como si estuviera representando el papel del hijo perfecto ante una audiencia invisible. Se sentó en mi sofá de la sala, el mismo donde solía hacer su tarea cuando era niño, y comenzó a hablarme con esa voz suave que usaba cuando quería algo importante. «Mamá, he estado pensando mucho en ti últimamente. Te veo cansada, estresada, y me preocupa que vivas sola en esta casa tan grande. Hortensia y yo hemos estado hablando, y creemos que sería bueno que te tomaras unas vacaciones largas, que descansaras de todas tus responsabilidades». Mientras hablaba, yo observaba cada gesto suyo, cada movimiento de sus manos, cada cambio en su expresión. Este era mi hijo, el bebé que había cargado durante noches enteras cuando tenía cólicos, el niño que corría a abrazarme cada vez que se lastimaba jugando en el patio. Pero ahora había algo diferente en sus ojos, algo frío que me helaba la sangre y me confirmaba lo que había visto la tarde anterior. «Hemos encontrado un lugar perfecto para ti», continuó, sacando un folleto colorido de su chaqueta. «Es un centro de descanso en las montañas, muy tranquilo, con aire puro y actividades para personas de tu edad. Tienen enfermeras las 24 horas, comida saludable, y podrías conocer gente nueva. Sería como unas vacaciones prolongadas. Mamá, te haría mucho bien». El folleto mostraba fotografías de un edificio blanco rodeado de árboles, con personas mayores sonrientes caminando por jardines perfectamente cuidados. Se veía hermoso, sereno, como el lugar ideal para retirarse del mundo. Pero mientras lo hojeaba, una sensación de alarma crecía en mi estómago. ¿Por qué Alfredo insistía tanto en que me fuera de mi propia casa? ¿Por qué ahora, justo después de lo que había presenciado ayer? No sé, hijo. Esta casa es mi hogar. Aquí tengo todos mis recuerdos, mis cosas, mi rutina. No me siento preparada para irme a un lugar desconocido, le respondí, observando cuidadosamente su reacción. Vi un destello de impaciencia cruzar por sus ojos antes de que recuperara esa sonrisa forzada. Mamá, entiendo que sientes apego por esta casa, pero piénsalo bien. Allá no tendrías que preocuparte por nada, ni por cocinar, ni por limpiar, ni por tomar tus medicamentos a tiempo. Todo estaría resuelto para ti. Además, necesitas socializar más, conocer gente de tu edad. Aquí solo estás sola todo el tiempo. Sus palabras sonaban razonables en la superficie, pero yo podía detectar la urgencia oculta detrás de ellas. La forma como evitaba mirarme directamente a los ojos cuando hablaba. La manera como sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su rodilla. El tono ligeramente más alto de su voz, como cuando era niño y me mentía sobre haber hecho su tarea. ¿Y cuánto tiempo tendría que quedarme allá?, pregunté,
fingiendo considerar seriamente su propuesta. Quería ver hasta dónde llegaba esta mentira elaborada, que tanto habían planeado mi desaparición. Bueno, eso dependería de cómo te sientas. Podría ser 1 mes, 2 meses, tal vez más. Lo importante es que no te preocupes por nada. Yo me encargo de todos los trámites, de los pagos, de mantener la casa mientras no estés. Hortensia puede venir a limpiar de vez en cuando y revisar que todo esté en orden. Ahí estaba. La trampa se revelaba lentamente. Querían que me fuera de mi casa el tiempo suficiente para hacer que exactamente con mis cosas, con mis documentos, con mi dinero. La imagen de Hortensia y su familia brindando con champán se repetía en mi mente como una película de terror que no podía detener. Suena interesante, pero me gustaría pensarlo unos días antes de decidir, le dije, devolviendo el folleto. Vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. No le gustaba mi respuesta, pero trataba de disimularlo. Claro, mamá, tómate el tiempo que necesites. Pero no demasiado, porque los cupos se llenan rápido y ya hice algunas llamadas para separar un lugar para ti. Sería una lástima perder esta oportunidad. La presión era sutil pero constante. Me estaba empujando hacia una decisión sin darme realmente tiempo para pensarla. Esa no era la forma como mi hijo solía tratar temas importantes conmigo. Antes, cuando teníamos que tomar decisiones familiares, él me preguntaba mi opinión, escuchaba mis dudas, me daba espacio para procesar la información. Este comportamiento era completamente diferente. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala sosteniendo ese folleto y sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente. Ellos necesitaban que yo desapareciera, pero no podían simplemente matarme porque eso despertaría sospechas. Un lugar de descanso en las montañas era perfecto, aislado, controlado, donde podrían decir que había tenido un accidente, un problema de salud, cualquier cosa que justificara mi muerte sin que nadie hiciera preguntas incómodas. Durante los siguientes 3 días, Alfredo me llamó diariamente para preguntarme sobre mi decisión. Cada llamada era más insistente que la anterior. Me decía que había hablado con los administradores del lugar, que le habían confirmado que tenían el cuarto perfecto para mí, que incluían actividades especiales para nuevos residentes si me inscribía antes del fin de semana. Hortensia también comenzó a visitarme con mayor frecuencia. Llegaba con excusas diferentes. Necesitaba usar mi computadora porque la suya se había descompuesto, quería revisar unas recetas de cocina en mis libros, o simplemente pasaba por el barrio y decidió saludarme. Pero yo notaba cómo sus ojos recorrían la casa, cómo se detenía frente a la puerta de mi estudio, cómo preguntaba casualmente si había tenido tiempo de organizar mis papeles importantes. La presión familiar se intensificaba cada día. Celina me llamó para contarme sobre una amiga suya que se había ido a un lugar similar y estaba feliz como nunca. Camila apareció en mi puerta con una revista que hablaba sobre los beneficios de los centros de descanso para adultos mayores. Todos parecían tener la misma urgencia, el mismo mensaje: era tiempo de que me fuera de mi casa. El viernes por la noche, mientras cenaba sola mi sopa de pollo y revisaba las facturas del mes, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos todavía. No iba a revelar lo que sabía. Iba a jugar su mismo juego, pero con mis propias reglas. Iba a aceptar su invitación a ese centro de descanso, pero no como la víctima ingenua que ellos esperaban. Iba a ir preparada. Iba a descubrir exactamente qué tenían planeado para mí, y cuando tuviera todas las pruebas que necesitaba, iba a asegurarme de que pagaran por cada mentira, por cada traición, por cada momento en que celebraron mi supuesta muerte mientras yo aún respiraba. Esa noche llamé a Alfredo y le dije que había decidido aceptar su propuesta. La alegría en su voz me sonó obscena, falsa, como el canto de un buitre que ve acercarse su cena. Es la mejor decisión que podrías haber tomado, mamá. Te va a encantar ese lugar. Ya verás cómo te sientes mejor en unos días. Quedamos en que me recogería el lunes por la mañana. Tenía el fin de semana para prepararme, no para las vacaciones que él creía que iba a tomar, sino para la guerra silenciosa que estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana llegó con esa claridad falsa que tienen los días que cambian el destino para siempre. Me levanté a las 5, como siempre, pero esta vez no preparé café para una persona. Hice una jarra completa, sabiendo que podría ser la última vez que desayunara en mi propia cocina por mucho tiempo, o tal vez para siempre, dependiendo de qué tan lejos estuvieran dispuestos a llegar con su plan. Alfredo llegó puntual a las 8,
acompañado de Hortensia, quien cargaba una sonrisa tan brillante que me lastimaba los ojos mirarla. Traían una maleta nueva, de esas con rueditas, color gris perla, que según dijeron habían comprado especialmente para mi viaje. «Queremos que tengas lo mejor, mamá. Este lugar merece que llegues con estilo», me dijo mi nuera mientras acariciaba el material de la maleta como si fuera seda pura. Mientras empacaba mis cosas bajo su supervisión, noté cómo ambos observaban cada movimiento mío con una atención que me resultaba inquietante. Cuando fui a buscar mi pastillero semanal, Hortensia se ofreció inmediatamente a ayudarme. «Mejor deja que yo organice tus medicamentos, suegra. No queremos que se te olvide nada importante». Sus manos tomaron el pastillero con una delicadeza exagerada, revisando cada compartimiento, contando las pastillas como si fuera una enfermera profesional. «¿Trajiste tu documentación médica?», preguntó Alfredo desde la puerta de mi habitación. «En el centro van a necesitar saber exactamente qué medicamentos tomas, qué condiciones tienes, tu historial cardíaco. Es protocolo obligatorio». La forma como insistía en estos detalles médicos me ponía nerviosa. ¿Para qué necesitarían información tan específica sobre mi salud si realmente era solo un lugar de descanso temporal? Cuando bajé con mi maleta, encontré a Hortensia revisando los papeles en mi escritorio de la sala. Tenía en las manos mis estados de cuenta del banco, los mismos que yo guardaba en un folder marcado como personal, no tocar. «Solo quería asegurarme de que tuvieras todo en orden antes de irte», me explicó con esa sonrisa que ahora me parecía venenosa. «Ya sabes cómo son estas instituciones, siempre pidiendo documentos y más documentos». El viaje hasta las montañas duró 3 horas. Durante todo el trayecto, Alfredo manejó en silencio mientras Hortensia me platicaba sobre las maravillas que me esperaban en mi nuevo hogar temporal. Me describía los jardines, las actividades recreativas, la calidad de la comida, los tratamientos de relajación que ofrecían. Hablaba como un agente de viajes vendiendo un paquete de lujo, pero había algo mecánico en su entusiasmo, como si hubiera memorizado un guión. «¿Has estado ahí antes?», le pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Vi a través del espejo retrovisor cómo Alfredo apretaba más fuerte el volante. «No, no personalmente», respondió Hortensia después de una pausa muy larga. «Pero tengo una amiga que conoce muy bien el lugar. Ella me dio todas estas referencias tan buenas». Mientras más se alejaba la ciudad en el espejo lateral del carro, más crecía esa sensación de estar entrando en una trampa cuidadosamente diseñada. El paisaje se volvía más salvaje, más aislado. Pasamos pueblos pequeños donde las casas se veían abandonadas, carreteras secundarias que parecían no llevar a ninguna parte, montañas cubiertas de árboles tan densos que bloqueaban completamente el sol del mediodía. «¿Falta mucho?», pregunté cuando llevábamos más de 2 horas viajando. «Ya casi llegamos, mamá. Es en una zona muy privada, muy exclusiva. Por eso cuesta un poco más llegar, pero vale la pena por la tranquilidad que ofrece». La voz de Alfredo sonaba tensa, como si también él estuviera nervioso por algo que no me estaba contando. Finalmente llegamos a un portón de hierro pintado de blanco, con un letrero discreto que decía Centro de Bienestar Montaña Serena. El lugar se veía exactamente como en las fotografías del folleto: edificios blancos, jardines perfectos, senderos de piedra que serpenteaban entre árboles bien cuidados. Pero había algo en el ambiente que me inquietaba, una quietud demasiado perfecta, como si fuera un escenario montado para una obra de teatro. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme blanco impecable, salió a recibirnos. Se presentó como Alma Fontés, la directora de admisiones, y tenía esa sonrisa profesional que usan las personas que trabajan en servicios funerarios. «Señora Montés, qué gusto conocerla finalmente. Su hijo nos ha hablado tanto de usted. Estamos seguros de que va a ser muy feliz aquí con nosotros». Mientras Alfredo y Hortensia hablaban con la directora sobre papeleos y procedimientos, yo observaba los alrededores con más atención. Los jardines eran hermosos, pero parecían desiertos. No vi a ningún residente caminando por los senderos, nadie sentado en las bancas leyendo o conversando. Para ser un lugar tan maravilloso como me habían descrito, estaba extrañamente vacío. «¿Dónde están los otros huéspedes?», pregunté a la directora cuando tuve oportunidad. «Oh, la mayoría están en sus actividades de la tarde. Terapia ocupacional, sesiones de relajación, clases de pintura. Tenemos un programa muy completo que mantiene a nuestros residentes ocupados todo el día». Su respuesta sonaba ensayada,
Demasiado perfecta. Me condujeron a una habitación en el segundo piso, pequeña pero cómoda, con una ventana que daba hacia el bosque. La cama tenía sábanas blancas perfectamente planchadas, había flores frescas en la mesa de noche, y un pequeño baño privado que olía a productos de limpieza industriales. Todo era funcional, limpio, impersonal, como una habitación de hospital disfrazada de hotel. «Aquí vas a estar perfecta, mamá», me dijo Alfredo mientras ponía mi maleta sobre la cama. «Mira qué vista tan bonita tienes. Va a ser muy relajante despertar viendo todos estos árboles cada mañana». Pero cuando se acercó a la ventana para mostrarme el paisaje, noté algo que me heló la sangre. Las ventanas tenían seguros especiales, cerraduras que se activaban desde afuera, no desde adentro. Hortensia se despidió de mí con un abrazo que duró demasiado tiempo, como si fuera la última vez que me vería. «Cuídate mucho, suegra. Descansa, relájate, no te preocupes por nada de la casa. Nosotros nos hacemos cargo de todo mientras no estés». Sus palabras tenían un tono de finalidad que me asustó más que todo lo que había visto hasta entonces. Después de que se fueron, me quedé sola en esa habitación que olía a desinfectante y flores muertas, escuchando el silencio absoluto que rodeaba el edificio. No había voces de otros residentes, no había sonidos de actividades, no había la vida natural que debería tener un lugar lleno de personas de mi edad disfrutando de sus vacaciones. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando cada ruido del lugar, tratando de entender en qué tipo de sitio me habían metido realmente. Alrededor de la medianoche, escuché pasos lentos en el pasillo, voces susurrando, puertas que se abrían y cerraban con cuidado extremo. Todo sonaba a operaciones médicas nocturnas, no a un centro de descanso. Al día siguiente, durante el desayuno que me sirvieron en una bandeja en mi habitación, pregunté a la enfermera si podía conocer a otros residentes. «Hoy no va a ser posible», me respondió sin mirarme a los ojos. «Tenemos que completar primero su evaluación médica completa. Es protocolo obligatorio para todos los nuevos ingresos». Era entonces cuando confirmé mis peores sospechas. No estaba en un centro de descanso. Estaba en algún tipo de institución médica, tal vez psiquiátrica, donde mi propia familia me había internado con documentos falsos o diagnósticos inventados. El plan no era matarme directamente. Era mucho más cruel que eso. Era hacerme desaparecer legalmente, declararme mentalmente incapaz, y quedarse con mi dinero mientras yo languidecía en este lugar aislado donde nadie me buscaría jamás. En ese momento entendí que había subestimado la maldad de la que eran capaces. Pero también entendí que todavía tenía tiempo para actuar, para demostrar que Silvia Montes no se rendiría sin luchar. El miércoles por la mañana, mientras fingía tomar las pastillas que la enfermera me daba y que secretamente escondía bajo mi lengua para escupirlas después, escuché una voz familiar en el pasillo que me hizo saltar del corazón. Era Vicente Mares, mi antiguo vecino de hace 15 años, el mismo hombre al que yo había ayudado cuando su esposa murió de cáncer y él se quedó solo con 3 niños pequeños. Vicente trabajaba como conductor de ambulancias y había venido a recoger a un paciente que iban a trasladar a otro hospital. Cuando nuestros ojos se encontraron a través de la puerta entreabierta de mi habitación, vi en su rostro la misma sorpresa y confusión que yo sentía. Se acercó cautelosamente, mirando hacia ambos lados del pasillo antes de hablarme en voz baja. «Doña Silvia, ¿qué hace usted aquí? Está enferma». Su preocupación genuina me hizo llorar por primera vez en días. Por fin tenía frente a mí a alguien que me conocía de verdad, alguien que sabía que yo no era una anciana loca que necesitaba estar internada en un lugar como este. «Vicente, gracias a Dios que te veo. Necesito tu ayuda urgentemente. Mi familia me trajo aquí con engaños. Me dijeron que era un centro de descanso, pero esto es algo completamente diferente». Le conté rápidamente todo lo que había descubierto, la celebración que presencié por mi supuesta muerte, las mentiras sobre las vacaciones, las ventanas con seguros especiales, las pastillas que me daban sin explicarme para qué eran. Vicente escuchó cada palabra con creciente indignación. «Doña Silvia, usted me salvó la vida cuando murió mi Rosa. Me prestó $5,000 para el funeral sin pedirme ni un papel firmado, me ayudó con los niños cuando yo no sabía ni cómo hacer un desayuno. Nunca se me olvidó esa bondad». Su voz temblaba de emoción. «Ahora me toca a mí ayudarla a usted». Me explicó que este lugar no era un centro de descanso, sino una clínica psiquiátrica privada que se especializaba en casos complicados, donde las familias internaban a pacientes con problemas mentales graves o demencia senil.
Los documentos que necesitan para internar a alguien aquí son muy específicos, me dijo. Evaluaciones médicas, dictámenes psiquiátricos, certificados de incapacidad mental. Su familia tuvo que falsificar muchos papeles para traerla aquí. La revelación me golpeó como un martillo en el pecho. Alfredo y Hortensia habían planeado todo esto con meses de anticipación. Habían encontrado doctores corruptos dispuestos a firmar documentos falsos, habían investigado sobre este lugar aislado donde podrían esconderme, habían calculado cuánto tiempo necesitarían para apoderarse completamente de mi fortuna antes de que alguien hiciera preguntas. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó Vicente, sacando su teléfono celular. Hace 2 días, cuando venía hacia acá en otra ambulancia, vi a su nuera y a toda su familia cargando cajas desde su casa hacia una camioneta de mudanza. Tomé estas fotos porque me pareció extraño que estuvieran sacando cosas si usted solo se había ido de vacaciones. Las fotografías que me mostró confirmaron mis peores temores. Ahí estaba Hortensia dirigiendo a unos hombres que cargaban mis muebles, mis electrodomésticos, cajas con mis pertenencias personales. En una de las fotos se veía claramente a Camila cargando mi joyero, el mismo donde guardaba las pocas joyas que me quedaban de mi madre. En otra, Celina supervisaba mientras sacaban mi televisor, mi equipo de sonido, hasta mis plantas del jardín. No solo la encerraron aquí para quedarse con su dinero, me dijo Vicente con voz grave. Están vaciando su casa por completo. Seguramente van a venderla también, y cuando alguien pregunte por usted, dirán que decidió irse a vivir permanentemente a un lugar especializado porque su salud mental se deterioró. La frialdad calculada de su plan me dejó sin palabras por varios minutos. Habían pensado en cada detalle, en cada posible pregunta que alguien pudiera hacer sobre mi desaparición. Mi propia casa, donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hijo, donde había construido todos mis recuerdos más importantes, estaba siendo saqueada como si fuera una propiedad abandonada. Pero tengo más información, me dijo Vicente, guardando su teléfono y sacando una pequeña grabadora digital. Mi cuñado Severino Antúnez trabaja en el banco donde usted tiene sus cuentas principales. Ayer me llamó muy preocupado porque vio movimientos extraños en sus inversiones. Alguien presentó una carta poder supuestamente firmada por usted, autorizando transferencias millonarias. La grabación que me puso contenía la conversación telefónica que Severino había tenido con el gerente del banco. En ella se escuchaba claramente cómo Alfredo había llegado esa mañana con documentos que le autorizaban a manejar mis cuentas debido al deterioro mental progresivo de su madre, quien había sido internada en una institución especializada por recomendación médica urgente. Ya transfirió $2 millones a una cuenta nueva que abrió a nombre de él y su esposa, continuó la grabación de Severino. El gerente me mostró los papeles porque le pareció sospechoso que una señora tan lúcida como doña Silvia hubiera firmado esos documentos con letra tan diferente a la suya. Pero legalmente no puede hacer nada porque los sellos médicos parecen auténticos. Mi sangre hirvió de rabia al escuchar cómo estaban robando mi dinero mientras yo estaba encerrada en este lugar, drogada con pastillas para mantenerme confundida y dócil. Pero al mismo tiempo, sentí una claridad mental que no había tenido en días. Por fin entendía completamente su plan, y eso significaba que podía comenzar a destruirlo. Vicente, necesito que me ayudes a salir de aquí y a reunir todas las pruebas posibles de lo que están haciendo, le dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Pero tiene que ser de manera inteligente. Si se dan cuenta de que sabemos todo, van a acelerar sus planes y tal vez nunca podamos demostrar nada. Vicente asintió con firmeza. Doña Silvia, usted cuenta conmigo para lo que necesite. Pero primero tengo que decirle algo más. Mi hermana Hortensia Mares trabajó durante años como secretaria legal, y cuando le conté lo que estaba pasando, me dio una lista de todas las irregularidades que su familia cometió para internaría aquí. Tenemos bases legales sólidas para anular todo lo que han hecho. Me entregó un sobre que contenía copias de mis verdaderos récords médicos, obtenidos directamente de mi doctor de cabecera, que mostraban que yo estaba en perfecto estado mental. También tenía copias de las firmas falsificadas en los documentos bancarios, comparadas con muestras auténticas de mi escritura que él había conseguido de cartas viejas que yo le había escrito años atrás cuando le prestaba dinero. El plan es este, me explicó en voz muy baja. Mañana tengo turno nocturno y voy a venir con la ambulancia a hacer una transferencia falsa. Usted va a salir conmigo como si fuera una paciente que trasladamos a otro hospital. Una vez afuera, vamos a ir directamente con un abogado especialista en fraudes familiares que ya está esperando conocer su caso.
Esa noche, por primera vez desde que había llegado a este lugar horrible, pude dormir con tranquilidad. No porque mi situación hubiera mejorado, sino porque por fin tenía un plan, un aliado, y sobre todo, todas las pruebas que necesitaba para demostrar la traición de mi propia familia. Alfredo, Hortensia y toda su familia de víboras habían cometido un error fatal. Subestimaron el poder de los favores que yo había hecho durante toda mi vida por pura bondad, sin esperar nada a cambio. Esos actos de generosidad que ellos veían como debilidad, ahora se habían convertido en mi arsenal más poderoso. Mañana comenzaría mi contraataque, y cuando terminara con ellos, se darían cuenta de que habían despertado a la mujer equivocada. El jueves por la noche, a las 11:40 exactamente, Vicente llegó con la ambulancia tal como habíamos planeado. Me había preparado durante todo el día, fingiendo tomar las pastillas que me daban, simulando estar más confundida de lo normal para que las enfermeras no sospecharan nada. Cuando llegó el momento, me subió a la camilla con cuidado y me cubrió con una sábana blanca, como si realmente fuera una paciente en estado crítico que necesitaba traslado urgente. «Todo va a salir bien, doña Silvia», me susurró mientras ajustaba las correas de la camilla. «En una hora va a estar libre de este lugar y vamos a comenzar a arreglar todo el daño que le han hecho». Su voz transmitía la confianza que yo necesitaba para mantenerme calmada durante esos minutos angustiosos mientras salíamos del edificio. El viaje hasta la ciudad fue silencioso, pero lleno de determinación. Por la ventana trasera de la ambulancia veía cómo las montañas se alejaban, cómo esa prisión disfrazada de clínica se convertía en un punto lejano en la oscuridad. Cada kilómetro que nos separaba de ese lugar era un paso más cerca de mi libertad y de la justicia que mi familia merecía. Vicente me llevó directamente a la oficina de su hermana Hortensia Mares, quien nos estaba esperando con café caliente y una mesa llena de documentos organizados en carpetas perfectamente etiquetadas. Era una mujer de 50 años, seria pero de ojos bondadosos, que había trabajado durante décadas en casos de fraudes familiares y sabía exactamente qué pasos teníamos que seguir. «Señora Montes, he revisado toda la información que Vicente me trajo, y tengo que decirle que su caso es uno de los más elaborados que he visto en años», me dijo mientras me mostraba cada documento falsificado. «Pero también es uno de los más fáciles de desmantelar, porque cometieron muchos errores por exceso de confianza». Me explicó que la carta poder que habían usado para acceder a mis cuentas bancarias tenía inconsistencias evidentes. La fecha estaba alterada, la firma era claramente falsificada, y los sellos médicos correspondían a doctores que nunca me habían examinado. Su nuera consiguió estos sellos a través de contactos en el mercado negro de documentos médicos, pero no investigó lo suficiente. Uno de estos doctores murió hace 2 años, así que es imposible que haya firmado un certificado médico la semana pasada. Durante las siguientes 4 horas, trabajamos meticulosamente en la construcción de mi contraataque. Hortensia Mares había conseguido la ayuda de un detective privado especializado en fraudes financieros, quien ya había comenzado a rastrear todos los movimientos de dinero que mi familia había hecho usando documentos falsificados. Hasta ahora han transferido $3.800.000 de sus cuentas principales, me informó el detective, un hombre mayor llamado Angenor Fontés. Pero aquí viene lo interesante. También solicitaron un préstamo de 2 millones adicionales usando su casa como garantía. Eso significa que no solo están robando su dinero existente, sino que están endeudando su propiedad para obtener aún más efectivo. La revelación me llenó de una furia fría y calculada. No solo habían vaciado mi casa y robado mis ahorros de toda una vida, también habían hipotecado mi hogar para financiar su codicia. Pero su avaricia desmedida iba a ser exactamente lo que los destruiría. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos para anular cada transacción que hicieron», continuó Angenor. «Pero les sugiero que vayamos un paso más allá. Vamos a tender una trampa que los exponga públicamente y asegure que enfrenten consecuencias penales, no solo civiles». El plan que me propusieron era brillante en su simplicidad. Yo iba a regresar secretamente a mi casa, esconderme allí, y documentar con cámaras ocultas todo lo que estuvieran haciendo con mis pertenencias. Mientras tanto, el abogado presentaría una demanda preliminar que congelaría todas las cuentas bancarias, pero sin notificar inmediatamente a mi familia para darles tiempo de incriminarse aún más. «Lo más importante», me dijo Hortensia Mares, «es que usted mantenga la calma durante todo el proceso. No puede confrontarlos directamente hasta que tengamos todo documentado. Su poder está en la paciencia y en la precisión, no en la venganza emocional». Esa noche dormí en el sofá de la oficina legal, por primera vez en días y medicamentos forzados corriendo por mis venas. Mi mente estaba clara,
Mi propósito era firme, y mi plan de acción era perfecto. A la mañana siguiente comenzaría la fase más importante de mi vida: recuperar todo lo que era mío y asegurarme de que quienes me habían traicionado pagaran por cada mentira. El viernes temprano, Angenor me acompañó de regreso a mi vecindario. Usamos su carro personal, no el de la oficina, y nos estacionamos 2 cuadras antes de llegar a mi casa para que nadie nos viera. Caminamos por el callejón trasero, y cuando finalmente vi mi hogar después de 5 días de ausencia forzada, casi no lo reconocí. El jardín que había cuidado durante décadas estaba pisoteado, con hoyos donde habían arrancado mis rosales para llevárselos. Las ventanas tenían periódicos pegados desde adentro, como si quisieran ocultar lo que estaban haciendo. La entrada principal tenía un candado nuevo, y había una camioneta de mudanzas estacionada en la entrada lateral. Usando las llaves de repuesto que siempre escondía bajo la maceta del patio trasero, entramos silenciosamente por la puerta de la cocina. Lo que vi adentro me quitó el aliento. Mi propia casa había sido convertida en un depósito de cosas robadas. Tenían mis muebles apilados contra las paredes, mis electrodomésticos empacados en cajas, hasta mis fotografías familiares estaban siendo clasificadas en montones sobre el piso. Angenor instaló rápidamente 3 cámaras diminutas en lugares estratégicos. Una en el reloj de la sala, otra en el marco de la puerta de la cocina, y la tercera en una lámpara del comedor. Todas transmitían video en tiempo real a su teléfono, así podríamos documentar cada movimiento que hicieran sin estar físicamente presentes. Ahora viene la parte más difícil, me dijo mientras salíamos tan silenciosamente como habíamos entrado. Usted tiene que desaparecer completamente por los próximos días. No puede llamar a nadie conocido, no puede ir a lugares donde la reconozcan. Tiene que ser como un fantasma hasta que tengamos suficiente evidencia para actuar. Me instalé en un hotel pequeño al otro lado de la ciudad, registrándome con el nombre de Alma Tierra, usando documentos temporales que Hortensia Mares había preparado para proteger mi identidad. Desde mi habitación del 3er piso, con vista a un parque tranquilo donde las madres jóvenes llevaban a sus hijos a jugar, comencé a planear cada movimiento de mi contraofensiva. Durante los siguientes 3 días, observé a través de las cámaras ocultas cómo mi familia destruía sistemáticamente todo lo que había construido durante 70 años de vida. Los vi riéndose mientras empacaban mis libros, discutiendo sobre quién se quedaría con qué muebles, calculando cuánto dinero podrían obtener vendiendo cada objeto de valor que habían robado de mi hogar. Pero también los vi cometer errores. Los escuché hablar sobre cuentas bancarias secretas, sobre doctores que habían sobornado, sobre planes para mantenerme internada indefinidamente hasta que muriera de vejez o tristeza. Cada conversación que tuvieron frente a mis cámaras se convirtió en evidencia irrefutable de sus crímenes. El lunes por la mañana, cuando Angenor me informó que teníamos más de 15 horas de video comprometedor y toda la documentación legal necesaria, supe que había llegado el momento de pasar a la ofensiva. Era tiempo de que Alfredo, Hortensia y toda su familia de ladrones descubrieran que habían subestimado gravemente a la mujer que creían haber derrotado. El martes por la mañana, a las 9 en punto, comencé a ejecutar la fase final de mi plan. Desde mi habitación del hotel, con todas las pruebas organizadas sobre la mesa como cartas de un juego mortal, hice la primera llamada que cambiaría todo para siempre. Marqué el número de Alfredo, mi propio hijo, el mismo que había cargado en brazos cuando era bebé y que ahora me había vendido por $20 millones. Bueno. Su voz sonaba relajada, confiada, como la de un hombre que cree que ha ejecutado el crimen perfecto. Seguramente estaba en mi casa, rodeado de las cosas que había robado, contando el dinero que había transferido ilegalmente de mis cuentas. Hola, Alfredo. Soy tu madre. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar su respiración entrecortada a través del teléfono. Segundos que se sintieron como horas pasaron antes de que pudiera articular una respuesta. Mamá. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Se suponía que estabas en el centro de descanso. Me dijeron que no podías recibir llamadas por tu tratamiento médico. Su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba relajada. Sonaba como la de un niño atrapado robando dulces de la tienda. Estoy exactamente donde necesito estar, hijo. Y he visto todo lo que has estado haciendo en mi casa durante estos días. Cada caja que has empacado, cada mueble que has vendido, cada dólar que has robado de mis cuentas. Mantuve mi voz calmada, fría, controlada. No quería darle la satisfacción de saber cuánto dolor me había causado. Escuché cómo dejaba caer algo pesado, probablemente una de mis lámparas que estaba empacando para vender. Mamá,
Puedo explicarte todo. No es lo que parece. Estábamos guardando tus cosas para protegerlas mientras no estuvieras. Y el dinero. Necesitábamos hacer algunas inversiones urgentes para multiplicar tu patrimonio. Sus mentiras me daban asco, pero también me daban poder. ¿Proteger mis cosas vaciando completamente mi casa? ¿Multiplicar mi patrimonio falsificando mi firma y sobornando doctores para que me declararan mentalmente incapaz? Cada palabra que pronuncié era como un clavo en su ataúd legal. No sé de qué estás hablando, mamá. Creo que los medicamentos del centro te están afectando. Tal vez deberías regresar allá para que te revisen. Todavía intentaba manipularme. Todavía creía que podía controlar la situación con mentiras. Los únicos medicamentos que me dieron fueron los que tú autorizaste para mantenerme sedada mientras robabas mi vida entera. Pero ya no estoy sedada, Alfredo. Estoy más lúcida de lo que he estado en años. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sabía que en ese momento estaría corriendo a buscar a Hortensia, entrando en pánico, tratando de entender cómo su plan perfecto se había desmoronado. 5 minutos después hice la segunda llamada, esta vez a Hortensia directamente. Quería escuchar la voz de la mujer que había orquestado mi destrucción, la que había coordinado cada detalle de mi encierro mientras sonreía y me llamaba suegra querida. Hortensia. Habla Silvia. Creo que tenemos muchas cosas de qué hablar. No me molesté con saludos corteses. Ya no tenía que fingir que la consideraba parte de mi familia. Silvia, ¿cómo conseguiste este teléfono? ¿Dónde estás? Su voz temblaba de miedo. Podía imaginarla parada en mi cocina, rodeada de las cajas llenas de mis pertenencias, tratando de entender cómo había perdido el control de la situación. Estoy donde siempre debía haber estado, libre, con toda mi capacidad mental intacta, y con acceso a evidencia que demuestra cada uno de tus crímenes. Dejé que el peso de mis palabras se asentara antes de continuar. Tengo grabaciones de todas las conversaciones que han tenido en mi casa durante la última semana. Sé sobre los doctores que sobornaron, sobre los documentos falsificados, sobre cada dólar que transfirieron de mis cuentas. Eso es imposible. Tú estás internada en un hospital psiquiátrico. Los doctores confirmaron tu demencia senil. No puedes estar haciendo llamadas coherentes. Seguía aferrada a su versión de la realidad, negando lo obvio. Los doctores que sobornaste para falsificar mi diagnóstico, ¿verdad? Incluyendo al doctor Ramírez, que murió hace 2 años pero que mágicamente firmó mi certificado de incapacidad mental la semana pasada. La escuché jadear al darse cuenta de que conocía hasta los detalles más específicos de su fraude. No sé de qué hablas. Creo que estás teniendo un episodio psicótico. Voy a llamar al centro para que vayan a recogerte y te regresen donde puedas recibir la atención que necesitas. Hazlo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Llama al centro. Pregunta por la paciente Silvia Montes, que supuestamente está internada allá. Te van a decir que no hay ningún registro de mi salida autorizada. Te van a decir que según sus archivos, yo sigo allá. ¿Sabes por qué? Porque tu plan era tan ilegal que ni siquiera pudiste internarme usando procedimientos legítimos. El silencio que siguió me confirmó que había dado en el clavo. Hortensia finalmente entendió que su castillo de mentiras se estaba desmoronando piedra por piedra, y que yo tenía todas las herramientas necesarias para destruirla completamente. ¿Qué quieres?, me preguntó finalmente, con una voz tan pequeña que apenas la pude escuchar. Ya no era la mujer confiada que había dirigido el saqueo de mi casa. Era una criminal atrapada que sabía que su tiempo se había acabado. Quiero que tú, tu esposo, tu madre y tu hermana se reúnan en mi casa esta tarde a las 5. Todos juntos. Tenemos que hablar sobre el futuro, sobre las consecuencias de sus acciones, y sobre cómo van a reparar el daño que me han hecho. Mi voz era firme, autoritaria. Ya no era la víctima, era el juez que iba a pronunciar su sentencia. No vamos a ir a ningún lado. Tú no tienes autoridad para exigir nada. Legalmente estás incapacitada y nosotros somos tus tutores. Todavía trataba de sostener su poder imaginario, pero su voz temblaba de terror. Hortensia, déjame explicarte algo que tal vez no entendiste durante todos estos años. Yo construí una fortuna de $20 millones siendo más inteligente que las personas que trataron de aprovecharse de mí.
¿Realmente creíste que iba a permitir que una ladrona mediocre como tú destruyera todo lo que construí? Dejé que mis palabras se clavaran en su conciencia como agujas. 5 de la tarde en mi casa. Si no vienen voluntariamente, la policía los va a escoltar hasta allá cuando lleguen las órdenes de arresto. Colgué el teléfono y inmediatamente marqué el número de Camila. Quería que toda la familia escuchara mi voz, que supieran que su víctima había resucitado y estaba lista para cobrar cada humillación que me habían hecho sufrir. ¿Camila? Soy Silvia Montes, la mujer cuya muerte celebraste con champán hace una semana. No le di tiempo de responder. Tu hermana ya sabe que tengo evidencia de todos sus crímenes. Espero verte esta tarde a las 5 en mi casa, junto con tu madre y tus cómplices. Es hora de que paguen por cada mentira. La escuché llorar antes de colgar. Las lágrimas de una ladrona que sabía que había perdido el juego más importante de su vida. Mi última llamada fue para Celina, la matriarca de esta familia de víboras. Quería que la mujer que había aplaudido mi supuesta muerte escuchara la voz del fantasma que había regresado a cobrar venganza. Celina, habla la mujer que creías muerta. Espero que hayas disfrutado brindando por mi desaparición, porque va a ser el último brindis feliz de tu vida. Esa tarde, mientras me preparaba para el encuentro final con la familia que me había traicionado, me di cuenta de que ya no sentía dolor ni tristeza. Solo sentía el poder frío y calculado de la justicia que estaba a punto de servir. Habían despertado a la mujer equivocada, y ahora iban a descubrir exactamente cuánto podía costar ese error. A las 5 menos cuarto de la tarde llegué a mi propia casa acompañada por Angenor, Vicente, Hortensia Mares y 2 oficiales de policía que portaban las órdenes de arresto recién firmadas por el juez. La camioneta de mudanzas seguía estacionada en mi entrada, llena de mis pertenencias robadas, como evidencia silenciosa de los crímenes que estaban a punto de enfrentar consecuencias. Los encontré a todos reunidos en mi sala, sentados entre las cajas de mis cosas como ladrones sorprendidos en pleno saqueo. Alfredo estaba pálido como papel, con las manos temblando mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. Hortensia se había puesto un vestido negro, como si fuera un funeral, lo cual me pareció irónicamente apropiado. Celina tenía los ojos rojos de llorar, y Camila no podía dejar de mirar hacia la puerta como si planeara escapar corriendo. Buenas tardes, familia querida, les dije con una voz que sonaba dulce como miel envenenada. Espero que hayan disfrutado sus últimos días de libertad, porque van a ser los últimos que tengan en mucho tiempo. Alfredo se puso de pie tembloroso, tratando de recuperar algo de autoridad paterna. Mamá, esto es un malentendido terrible. Podemos explicarte todo. Solo queríamos protegerte, cuidar tu dinero mientras estabas enferma. Protegerme internándome en un hospital psiquiátrico con documentos falsificados. Saqué la carpeta que contenía todas las pruebas y la puse sobre la mesa de centro, la misma donde habían brindado por mi muerte una semana atrás. Cuidar mi dinero transfiriendo $3.800.000 a cuentas que abrieron sin mi autorización. Hortensia intentó hablar con esa voz suave que solía usar para manipularme. Suegra, usted estaba muy confundida últimamente. Los doctores dijeron que era necesario tomar control de sus finanzas antes de que hiciera algo peligroso con su dinero. Los doctores que sobornaron, interrumpí, sacando las copias de los certificados médicos falsificados, incluyendo al doctor Ramírez, que murió en 2023 pero que mágicamente examinó mi salud mental la semana pasada. ¿Quieren explicarme cómo logró esa evaluación póstuma? El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con tijeras. Los vi intercambiar miradas desesperadas, tratando de encontrar una mentira que pudiera salvarlos, pero ya no quedaba nada que decir. Las pruebas estaban ahí, irrefutables, documentando cada paso de su traición. Oficiales, les dije a los policías, aquí tienen a los sospechosos de fraude financiero, falsificación de documentos, robo agravado y secuestro. Los policías se acercaron con las esposas preparadas, pero yo levanté la mano. Esperen un momento. Quiero que escuchen algo antes de arrestarlos. Saqué mi teléfono y puse la grabación que habían hecho las cámaras ocultas 3 días atrás. Sus propias voces llenaron la sala, discutiendo cómo dividir mi dinero, riéndose de lo fácil que había sido engañarme, planeando mantenerme sedada indefinidamente hasta que muriera de tristeza. Ya no tendremos que fingir que la queremos, se escuchaba claramente la voz de Camila. Con $20 millones podemos vivir como reinas el resto de nuestras vidas.
La vieja nunca se va a dar cuenta de nada, decía Celina entre risas. Las pastillas la mantienen tan confundida que podríamos decirle que es el año 1950 y se lo creería. Alfredo se desplomó en el sillón al escuchar su propia voz diciendo: debimos haber hecho esto hace años. Mamá siempre fue demasiado controladora con su dinero. Ahora por fin podemos disfrutar lo que nos corresponde como familia. Cuando terminó la grabación, Hortensia se tiró al suelo llorando como una niña. Por favor, suegra, perdónenos. Podemos devolver todo el dinero, deshacer todo lo que hicimos. Fue un error terrible, estábamos desesperados. Un error es cuando te equivocas de camino, le respondí sin una pizca de compasión en mi voz. Lo que ustedes hicieron fue una conspiración criminal planeada durante meses. Falsificaron documentos, sobornaron doctores, me secuestraron, robaron mi dinero y saquearon mi casa mientras yo estaba drogada en contra de mi voluntad. Celina trató de acercarse a mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Silvia, por favor, piensa en la familia. Somos familia, esto se puede arreglar entre nosotros sin involucrar a las autoridades. Familia. Mi voz se llenó de una furia que había estado conteniendo durante días. ¿Llamas familia a las personas que celebraron mi muerte con champán? ¿A las que me drogaron para mantenerme controlada? ¿A las que planeaban dejarme morir sola en un hospital psiquiátrico mientras se gastaban el dinero que tardé 50 años en ahorrar? Angenor se acercó con una segunda carpeta llena de documentos legales. Señora Montes, el banco ya congeló todas las cuentas que abrieron fraudulentamente. El dinero que robaron está siendo revertido a sus cuentas originales. La casa que hipotecaron ilegalmente usando documentos falsificados también está siendo liberada de todas las cargas. ¿Y las consecuencias penales?, pregunté, mirando directamente a cada uno de los miembros de mi familia traicionera. Alfredo Montes, anunció el primer oficial de policía, queda arrestado por fraude financiero en primer grado, falsificación de documentos oficiales y secuestro. Hortensia Tierra queda arrestada por conspiración para cometer fraude, robo agravado y falsificación de identidad. Mientras les ponían las esposas, Alfredo me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, soy tu hijo. No puedes hacer esto. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos, en todos los buenos momentos que compartimos. Yo pensé en esos momentos, le respondí con una calma que me sorprendió. Pensé en ellos mientras me daban pastillas para mantenerme sedada. Pensé en ellos mientras ustedes vaciaban mi casa como buitres. Pensé en ellos mientras brindaban por mi muerte. ¿Y sabes qué descubrí? Que los buenos momentos no justifican la traición. Camila y Celina también fueron arrestadas como cómplices del fraude. Mientras las sacaban de mi casa esposadas, Camila gritó: «Esto es una venganza. Eres una vieja amargada que no soporta ver a su familia prosperar». «No», le grité de vuelta, «esto es justicia. Y la diferencia es que la justicia la decidió un juez basado en evidencias, no una anciana vengativa basada en emociones». Cuando la policía se llevó a toda la familia, me quedé sola en mi casa por primera vez en una semana. Miré alrededor, viendo las cajas llenas de mis pertenencias, los muebles fuera de lugar, las paredes vacías donde antes colgaban mis fotografías familiares. Mi hogar había sido violado, saqueado, convertido en un depósito de cosas robadas. Pero por primera vez en días, sonreí de verdad. No era una sonrisa de felicidad, sino de satisfacción profunda. La satisfacción de haber luchado contra la injusticia y haber ganado. La satisfacción de demostrar que una mujer de 70 años podía ser más inteligente que una familia entera de criminales. Vicente me puso la mano en el hombro. «Doña Silvia, ¿cómo se siente?» «Me siento libre», le respondí sin dudar. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Esa noche, mientras comenzaba a desempacar mis cosas y devolver mi casa a la normalidad, supe que había cerrado para siempre un capítulo doloroso de mi vida. El capítulo donde creía que el amor familiar era incondicional, donde pensaba que la sangre era más espesa que el agua, donde asumía que mis sacrificios habían comprado lealtad eterna. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, uno donde Silvia Montes no era la víctima generosa que todos podían explotar, sino una mujer fuerte que sabía defenderse y que nunca más permitiría que nadie abusara de su bondad. 3 meses después del arresto de mi familia, me desperté en mi propia cama con la sensación de haber renacido por completo.
El sol entraba por mi ventana iluminando una habitación que ahora era verdaderamente mía, libre de mentiras, libre de traiciones, libre de personas que pretendían amarme mientras planeaban mi destrucción. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, se sentía como paz. La sentencia judicial había sido contundente y justa. Alfredo recibió 8 años de prisión por fraude financiero agravado y falsificación de documentos. Hortensia fue condenada a 6 años por conspiración y robo calificado. Celina y Camila recibieron 4 años cada una como cómplices del fraude. Todos fueron obligados a pagar reparaciones económicas que, sumadas, ascendían a $500,000 adicionales como compensación por daños emocionales y materiales. El banco me devolvió cada centavo que habían robado, con intereses. Mi casa fue completamente liberada de la hipoteca fraudulenta que habían tramitado. Pero más importante que el dinero recuperado era la dignidad que había reconquistado. Ya no era la anciana ingenua que regalaba amor y dinero sin cuestionar. Era Silvia Montés, una mujer que había demostrado que la experiencia y la inteligencia podían vencer a la juventud y la codicia. Durante esos 3 meses, había renovado completamente mi hogar. Cambié todos los muebles que ellos habían tocado, pinté las paredes de colores que realmente me gustaban, y llené cada rincón con plantas nuevas que representaban mi renacimiento. Mi casa ya no era el lugar donde una familia traicionera había planeado mi muerte, era el santuario donde una mujer fuerte había encontrado una nueva razón para vivir. También había tomado decisiones importantes sobre mi futuro financiero. Doné $2 millones a una fundación que ayudaba a personas mayores víctimas de abuso familiar. Otro millón lo destiné a un refugio para mujeres que habían sido traicionadas por sus propias familias. El resto lo invertí en un fideicomiso que me garantizaba ingresos de por vida, pero que impedía que alguien pudiera acceder a mi dinero usando documentos falsificados. Vicente se había convertido en mi amigo más cercano y confiable. Cada domingo venía a almorzar conmigo, trayendo a sus nietos para que jugaran en mi jardín renovado. Viendo a esos niños correr entre mis flores, escuchando sus risas llenando el aire que antes estaba pesado de tristeza, entendí que la familia no se define por la sangre, sino por el amor genuino y el respeto mutuo. Hortensia Mares, la hermana de Vicente, se había convertido en mi asesora legal permanente y en una amiga entrañable. Gracias a su apoyo, había establecido protecciones legales que impedían que alguien pudiera volver a manipular mi patrimonio o mi libertad. También me ayudó a escribir un testamento nuevo, uno que beneficiaba a personas que realmente me habían demostrado lealtad y cariño. Una mañana, mientras regaba mis rosas recién plantadas, recibí una carta de la prisión donde estaba recluido Alfredo. La carta estaba llena de disculpas desesperadas, promesas de cambio, y súplicas para que lo visitara. La leí completamente, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Era triste ver cómo mi propio hijo había elegido la codicia sobre el amor, pero era liberador saber que ya no tenía el poder de hacerme daño. No respondí la carta. No porque fuera cruel o vengativa, sino porque había aprendido que algunas traiciones son tan profundas que no merecen perdón. Perdonar no significa permitir que las personas que te lastimaron regresen a tu vida para volver a lastimarte. Perdonar, en mi caso, significaba liberarme del dolor que me habían causado sin darles otra oportunidad de causarme más. 6 meses después del juicio, decidí hacer algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Me inscribí en clases de conducir. A los 70 años, aprendí a manejar mi propio auto, un pequeño sedán color blanco que representaba mi independencia total. Ya no necesitaba que nadie me llevara a ningún lado, ya no dependía de la bondad de familiares que podrían tener segundas intenciones. Mi primera salida como conductora fue al cementerio donde estaba enterrado mi esposo Roberto. Le conté toda la historia, desde la traición hasta la justicia, desde el dolor hasta la liberación. Ya no soy la mujer asustada que quedó viuda hace 30 años, le dije a su tumba. Soy la mujer fuerte que tú siempre creíste que podía ser. Un año después de mi liberación, creé un blog en internet donde compartía mi experiencia con otras mujeres mayores que podrían estar pasando por situaciones similares. Lo titulé La sabiduría no tiene edad, y rápidamente se convirtió en un espacio donde mujeres de todo el mundo compartían sus historias de abuso familiar y encontraban apoyo mutuo. Recibía cientos de mensajes de mujeres que habían sido estafadas por sus propios hijos, manipuladas por yernos codiciosos, o abandonadas por familias que solo las veían como fuentes de dinero. Cada historia que leía me recordaba lo afortunada que era de haber encontrado la fuerza para luchar, y me motivaba a seguir ayudando a otras que aún no habían encontrado su propio poder.
En mi 71º cumpleaños, organicé una pequeña celebración en mi jardín. Invité a Vicente y su familia, a Hortensia Mares y sus hijos, a Angenor el detective y su esposa, y a algunas de las mujeres que había conocido a través de mi blog. No había parientes de sangre en mi fiesta, pero estaba rodeada de la familia que había elegido, personas que me querían por quien era, no por lo que tenía. Mientras soplaba las velas de mi pastel, no pedí ningún deseo. Ya tenía todo lo que necesitaba: libertad, dignidad, amigos verdaderos, y la satisfacción de saber que había convertido mi dolor en propósito. Mi traición familiar se había transformado en una misión de vida: proteger a otras mujeres de los buitres que se disfrazan de familia. Esta noche, mientras escribo estas palabras desde mi escritorio renovado, mirando por la ventana el jardín que volví a crear con mis propias manos, siento una tranquilidad profunda que no había experimentado en décadas. No siento rencor hacia Alfredo, Hortensia, Celina o Camila. Siento lástima por ellos, porque eligieron la codicia temporal sobre el amor duradero. Ellos perdieron a una madre, suegra y abuela que los habría amado incondicionalmente hasta su último aliento. Yo perdí a una familia tóxica que solo me veía como una fuente de dinero. La diferencia es que lo que ellos perdieron era invaluable, y lo que yo perdí era destructivo. A todas las mujeres que puedan estar escuchando esta historia, quiero decirles algo importante: nunca es demasiado tarde para defenderse. No importa cuántos años tengan, no importa cuán solas se sientan, no importa cuánto poder crean que han perdido. La sabiduría que han acumulado durante décadas de vida es su arma más poderosa contra quienes quieren aprovecharse de ustedes. No permitan que nadie las haga sentir como una carga. No acepten que las traten como si fueran invisibles. No dejen que la edad se convierta en una excusa para que otros tomen decisiones por ustedes. Ustedes construyeron familias, criaron hijos, sobrevivieron pérdidas, trabajaron durante décadas. Esa fortaleza no desaparece con los años, se perfecciona. Si mi historia les sirve para algo, que sea para recordarles que merecen respeto, amor genuino, y que nunca deben aceptar menos de lo que valen. La familia verdadera no celebra tu muerte, celebra tu vida. La familia verdadera no roba tu dinero, respeta tu trabajo. La familia verdadera no te miente, te dice la verdad aunque duela. Y si no tienen esa familia verdadera por sangre, créenla por elección. Rodéense de personas que las valoren, que las escuchen, que las apoyen sin esperar nada a cambio excepto su cariño. Esa es la familia que realmente vale la pena. Mi nombre es Silvia Montes, tengo 71 años, y esta es mi historia de traición, justicia y renacimiento. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje, y por recordar que nunca somos demasiado viejos para comenzar de nuevo. Cuéntenme en los comentarios si ustedes han vivido algo similar. Den like si esta historia las inspiró a valorarse más. Y compartan con otras mujeres que puedan necesitar escuchar que no están solas en sus luchas. La vida comienza a cualquier edad cuando decidimos que merecemos vivirla con dignidad.